gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Gregorio Enrique. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 39. Inicio del viaje a Australia. Siguiente hola a todos. Espero que disfruten del nuevo capítulo. Voy a escribir capítulos más cortos para poder actualizarlos con regularidad. Quizás los combine como antes. No sé si quiero combinar el arco de Marineford por su enorme extensión. Cada capítulo tiene unas 10.000 palabras. Eso significaría un capítulo de 80.000, dos de 40.000, o algo así. Simplemente les pondré nombres diferentes, suspiro. El hombre del pantano no va a formar parte de la historia. No existiría con los sombrero de paja actuales. ¿Cómo se cubre su papel? Bueno, pasarán otras cosas y Robin resuelve su pequeño truco de las burbujas. ¿Cómo? Es increíblemente inteligente, así de simple. Pereza. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda, Toei y a quien sea que le pertenezca. La tripulación contemplaba con entusiasmo el hermoso océano azul que los rodeaba. La luz se filtraba a través de la superficie e iluminaba las enormes raíces de los manglares del archipiélago de Sabaody. Los peces nadaban como si volaran por el aire, e incluso podían ver criaturas mucho más grandes que su barco siendo devoradas por otras aún mayores. ¡Qué guay! Es precioso. Bah, ya lo he visto antes, gruñó Zoro mientras también miraba a través del agua. Al mirar a Luffy, supuso que ambos estaban pensando en lo rico que estaría ese pescado. Eres un estúpido imbécil. Este tipo de cosas no sirven para tu cerebro del tamaño de un guisante. ¿Qué? Estás intentando ser la estrella. Antes de que el espadachín y el cocinero pudieran enzarzarse en otra discusión insignificante, dos puños furiosos les golpearon en la cabeza. Basta. Puede que parezca bonito, pero navegar bajo el mar es posiblemente incluso más peligroso que navegar sobre él. Nami comenzó a dar órdenes a su familia, quienes las ejecutaron apresuradamente. Les dio algunas explicaciones a Robin, Franky y Brook, quienes posiblemente eran los únicos que comprenderían el peligro, pero sorprendió a los demás holgazaneando. Ah, ya veo. Así que son corrientes misteriosas, oh, Dios mío. Dejen de holgazanear. Se giró para observar su rumbo actual, pero un barco gigante se había dirigido hacia el suyo usando una extraña criatura marina. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió esa cosa? Arug. Son las corrientes misteriosas. Hoy es el día de tu muerte, sombrero de paja. Una voz gritó desde el barco que era pilotado por la gigantesca criatura marina antes de que el hombre que proclamó la muerte de Luffy saltara de bordo del Tousand Sunmi, blandiendo algunas armas en sus manos. Vamos, hombres. Matadlos a todos. Sus hombres intentaron seguirlo, pero la criatura marina, una vaca marina gigante, aparentemente reconoció quién estaba a bordo del Tousand Sunmi y se retiró apresuradamente aterrorizada. Oh, es solo un idiota. El hombre, que miró con malicia a los sombrero de paja durante unos segundos antes de darse cuenta de que sus hombres no se habían unido a él, comenzó a sudar profusamente. Por favor. Yo solo estaba bajo. Sin decirle una palabra más, los sombrero de paja procedieron a golpearlo hasta dejarlo irreconocible, cubierto completamente de su propia sangre, y lo arrojaron fuera de la burbuja, observando cómo comenzaba a hundirse. ¿Él comía frutas del diablo? ¿Qué tipo crees que era? Preguntó Brook, interesado en saber qué habilidad podría haber tenido el hombre. A juzgar por su arrogancia y su actitud suicida, debió de ser un usuario de logia o paramecia con una habilidad similar. Observaron cómo su tripulación intentaba rescatarlo, pero fueron atacados por una criatura marina más grande, lo que provocó que su revestimiento se rompiera, su barco se hundiera y uno de ellos logró agarrar al extraño hombre antes de perder el conocimiento, flotando hasta la superficie con él en sus brazos. ¿Eso era una logia?
Preguntó Usopp, rascándose la cabeza con incredulidad. ¿De verdad somos tan fuertes que podemos derrotar a las Logias sin problema? Es increíble. Ufufufu, la risa de Robin llamó su atención, parece que has ganado algo de confianza, narizotas, pero incluso si era un usuario de Logia, seguía siendo mucho más débil que nosotros. De ahora en adelante, las personas que no tengan la motivación para continuar serán, sonrió, asustándolo un poco, devoradas enteras. Ah, es así. Un objeto que le golpeó el hombro sobresaltó al francotirador, pero solo era Nami entregándole un abrigo. Más vale que se abriguen todos. Va a hacer mucho frío. ¿Eh? ¿Por qué tendríamos que ponernos abrigos? Estúpido maníaco con espada. ¿Acaso no sabes que el agua fría se acumula cerca del fondo? Tendría sentido si el fondo del océano estuviera helado. TSK, no es que necesitara que me lo dijeras. Si de verdad necesitas un abrigo por culpa del agua, adelante. Póntelo. ¿Qué demonios te pasa con esa actitud arrogante? Si mal no recuerdo, Bibi-chan nos contó todo sobre tu pequeño baño en la isla Drum. Era agua helada. Eso es diferente. La lucha fue detenida una vez más por el navegante. ¿Qué demonios les pasa a ustedes dos? Están peleando aún más desde que volvimos. Tilde. Nami-Swan. Tus dolorosos puños de amor me pican la cara otra vez. Y Sanji casi salió volando hacia atrás, pero Nami llevaba un abrigo, así que pudo controlarse un poco. Sanji. Para. Si sigues así, morirás antes de que lleguemos a la isla Gyojin. Gritó Chopper presa del pánico mientras intentaba calmar al cocinero. Lo lograré. Tengo que hacerlo. Aunque muera, llegaré al paraíso de las sirenas. No dejes que te detengamos. Nos aseguraremos de enterrar tus restos en tu paraíso. ¿Por qué tú? ¿Qué es eso que hay más adelante? Todos, incluidos los dos sombrero de paja que estaban discutiendo, miraron hacia la ruta del Tousand Sunmi y notaron que algo andaba mal. Su destino actual los conducía a un abismo profundo y oscuro que se extendía por kilómetros. Toda el agua alrededor del agujero estaba siendo absorbida sin tener a dónde ir. Es una cascada submarina. Ni siquiera puedo ver el fondo. Vamos a morir. Luffy se asomó por encima de la barandilla, entrecerrando los ojos como si intentara discernir algo en la oscuridad. ¿Tú también lo sientes, Luffy? Su historiadora se acercó a él, dando por sentado que él también percibía la enorme forma de vida. Sí. Sea lo que sea, es enorme. Exclamó con una gran sonrisa en el rostro. Los demás escucharon a los dos y también miraron por encima de la barandilla. Una criatura gigantesca con grandes tentáculos emergió rápidamente de la oscuridad, y sus apéndices se dirigieron velozmente hacia el Tousand Sunmi. ¡Ga! ¿Qué demonios? Gritó Usopp, cayendo al suelo por la impresión. Aquella cosa era mucho más grande que el Tousand Sunmi y estaba demasiado cerca para su tranquilidad. Pollo. Franky, pensando rápidamente, tiró de una palanca junto al timón, viaje. La melena del Tousand Sunmi comenzó a girar rápidamente, haciendo que el Sunmi retrocediera para evitar lo que habría sido un final espantoso e inoportuno. Es increíble. Exclamó Luffy asombrado. Oigan, chicos, hagámoslo nuestra mascota. Gritaron la mayoría de los miembros más cobardes de la tripulación. Oye, ¿has visto el tamaño de esa cosa? Usopp agarró la cara de Luffy, dirigiendo su mirada directamente a la criatura. ¿Cómo crees que vas a domesticar algo así? Voy a darle una paliza. El único problema es que, estamos bajo el agua, esa es tu única preocupación. Franky y Chopper se dieron cuenta de que Robin sacaba una libreta y un bolígrafo mientras empezaba a dibujar a la criatura. Oh. Franky, después de ver su habilidad, quedó impresionado. Eres bastante buena. Esto no es algo que se vea todos los días. Quiero dejar constancia de este encuentro. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Chopper estaba de acuerdo con Usopp. Esto era demasiado peligroso para dibujarlo. Franky. Llévanos al sur. Oye, Nami. ¿Qué crees que estás haciendo? Quiero ir hacia el pulpo. Usa el golpe de gracia para sacarnos de aquí. Por ahora, ella ignoró a su capitán. Él no podía creer que pudiera luchar contra esa cosa, ¿verdad? Lo siento, pero no es posible. Franky había vuelto a tomar el timón, maniobrando la nave con mucha delicadeza para evitar ser aplastados por uno de los tentáculos del pulpo.
Tanto el coupé de Burst como el cañón Gao disparan grandes cantidades de aire, del cual tenemos un suministro limitado. Tengo ganas de cortarlo en pedazos, ¿oye, Zoro? Ni se te ocurra cortarlo en pedazos. Voy a darle una paliza para que se convierta en nuestro amigo. Los dos se sorprendieron cuando Usopp les aplicó un golpe por la espalda, derribándolos al suelo. Ni se te ocurra. Reventarás nuestra burbuja si intentas luchar contra esa cosa de ahí. Oh, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Tras escuchar los gritos desesperados de sus amigos y terminar su dibujo, Robin guardó el cuaderno y logró captar la atención de todos con una breve tos. Si me lo permiten, creo que tengo una idea. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Bueno, en realidad no. Luffy, Zoro y Sanji estaban frente a los demás sombrero de paja, rodeados por una burbuja muy parecida a la que envolvía al Tousand Sunji. Era algo ancha, y sus piernas sobresalían por la parte inferior, cubiertas por una fina capa de la burbuja, pero parecía flotar en el aire. En teoría, podría funcionar. Al fin y al cabo, ahí fuera pueden volverse tan locos como quieran. Nuestra única preocupación era que hundieran el barco. Nami reflexionó que esta idea podría funcionar. Siempre supo que su amiga, apasionada por la historia, era inteligente, pero nunca esperó que fuera tan innovadora. Muy bien, chicos, les traje una cuerda como salvavidas. Usopp sacó 3 manojos de cuerda atados para que pudieran regresar al barco. Solo tiren 3 veces si quieren volver al barco. Luffy agarró un extremo de la cuerda antes de resoplar y soltarla. Usopp se quedó sin aliento por un instante antes de ver a los 3 guerreros salir de la burbuja que impedía que el Tousand Sunmi se hundiera. Oye. No puedes salir ahí fuera sin un salvavidas. ¿Cómo esperas volver? Las súplicas del navegante cayeron en saco roto, y la tripulación comenzó a notar que el pulpo gigante ni siquiera prestaba atención a los 3 sombrero de paja mientras seguía atacando al Tousand Sunji. Uno de sus tentáculos fue repelido por los lanzacohetes que Franky llevaba a bordo, almacenados en sus hombros. Desafortunadamente, esto distrajo a Luffy de lo que estaba a punto de hacerle al pulpo, y la criatura ya estaba lanzando otro golpe contra el barco. Preso del pánico, Chopper se comió una bola de energía y se puso en modo guardia, convirtiéndose instantáneamente en una enorme bola de pelo para defenderse del ataque. Creció hasta alcanzar un tamaño que casi abarcaba todo el interior de la burbuja, pero dejó suficiente espacio para que los demás sombrero de paja no fueran aplastados. Su defensa había funcionado, pero obligó al barco a retroceder hacia uno de los muchos cañones marinos que bordean la cascada submarina. Cruzando las manos sobre su pecho, Robin concentró su poder para formar unas manos gigantescas que impulsaron la nave lejos de la roca. Ninguno de sus amigos la había visto hacerlo, pero al observarla, supieron reconocer que ella los había salvado de la muerte. Los otros 3 sombrero de paja no se habían quedado de brazos cruzados durante este ataque contra su familia. Sanji detuvo uno de los tentáculos con una patada ardiente tras salir de su burbuja y correr a través del agua hasta el pulpo. La patada chamuscó uno de sus tentáculos, lo que provocó una leve reacción en el hombre de goma. El espadachín, para no quedarse atrás del cocinero, cortó sin esfuerzo uno de sus otros tentáculos en tiras, haciendo con él grandes lonchas de sashimi. El monstruo rugió desafiante, negándose a ser vencido por esos humanos, pero una repentina e intensa oleada de miedo recorrió su cuerpo. El tercer humano, de una extraña piel blanca, había extendido un brazo fuera de su burbuja y su mano se había vuelto enorme. También tenía un extraño brillo negro que la cubría, pero no tuvo tiempo ni de defenderse cuando el puño atravesó el agua y se estrelló contra su cabeza, dejándolo inconsciente de forma dolorosa. Con un rugido hambriento, Luffy también mordió con fuerza su tentáculo a la parrilla, siendo arrastrado por la cascada al hacerlo. ¡Ah! Se están cayendo por el agujero. Observaron cómo Zoro e incluso Sanji no podían regresar al barco porque estaban ocupados tratando de rescatar a su capitán, quien había desarrollado un hambre insaciable a pesar de querer domesticar al pulpo. Un momento, si ellos se están cayendo, entonces nosotros no estamos en la misma situación. Gritó Usopp aterrorizado al darse cuenta de que todos iban a ser arrastrados a ese aterrador abismo. El barco comenzó a zozobrar, pero afortunadamente los esfuerzos de Nami y Franky lograron enderezarlo lo suficiente como para evitar que volcara. Sin embargo, para desgracia de Usopp, sufrió una grave herida en la cabeza debido a un fuerte roce contra el mástil del barco y su visión se nubló. Perdió el conocimiento al oír a Luffy rugir y comer, a pesar de los muchos otros ruidos a su alrededor.
Fue lo más aterrador que jamás había escuchado mientras se quedaba dormido. Espero que lo hayan disfrutado. Quizás notaste que escribí la risa de Robin como ufufu en lugar de fufufu. Esto se debe a que, después de escucharla, suena mucho más parecida a la primera que a la segunda. Claro que podría estar equivocado, así que corrígeme si me equivoco. Empezaré a trabajar en el nuevo capítulo de Ya no estoy sola después de este. Mis otras historias, quizás también las actualice, pero ya tengo suficientes problemas con mi pereza. Además, iba a decir algo más, pero ya escribí el resumen una vez, se borró, así que da igual. 40. Unos instantes de terror siguiente. Hola de nuevo a todos. Espero que disfruten de este capítulo. Ja. No esperabas otro tan pronto, ¿verdad? Bueno, en realidad, yo tampoco esperaba publicar otro tan pronto, pero como dije en el capítulo anterior, estos serán más cortos, pero habrá muchas más actualizaciones. Como ya no me animo a escribir capítulos larguísimos como antes, lo haré como al principio. Capítulos cortos para poder continuar la historia y luego unirlos. Claro, afecta al número total de visitas, pero nunca me ha importado. Si esta historia logra entretener aunque sea a unos pocos, habrá valido la pena escribirla. Ahora bien, podrías decir que Wadatsumi realmente no es un Umibozu o que Vanderdecken no es realmente el Vanderdecken, pero eso es algo que los sombrero de paja desconocen. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda, Toei y a quien sea que le pertenezca. Al despertar, aún le dolía la cabeza, pero por el momento todo parecía haberse calmado. Parecía de noche y seguía haciendo frío, pero aún se sentía vivo. Usopp se frotó la cabeza al levantarse y miró a su alrededor para ver que los demás contemplaban el vasto cielo sin luna. Sin embargo, no parecía que estuvieran en alta mar, y fue entonces cuando recordó que todavía estaban bajo el agua, dirigiéndose hacia la isla Gyojin. ¡Ah, mi cabeza! Hola a todos. Estamos vivos. Es increíble. Gritó con alegría, contento de estar vivo, pero por alguna razón, no se giraron para reconocerlo, sino que siguieron mirando fijamente a la oscuridad. ¿Qué es lo que tiene a todo el mundo tan asustado? Nami lo miró, con la preocupación reflejada en un rostro que normalmente denotaba frustración. Los demás no han regresado, así que los estamos buscando. Pero no podemos detener el barco, así que Usopp, deberías ayudarnos a buscarlos. Usopp jadeó al comprender las implicaciones. Podrían perder a sus 3 amigos en ese mar oscuro, y también perderían a su principal fuerza de combate. Claro, tenían a Robin, pero ¿les importaría siquiera si esos 3 desaparecieran? ¿Qué harían con Luffy, Zoro y Sanji? El Tousand Sunmi tenía luces instaladas en los ojos de la figura de proa, pero cubrían una zona muy pequeña, y lo poco que revelaban era aterrador. Era como si las cosas se escondieran bajo un manto de oscuridad. Cada vez que se revelaba una parte de algo, desaparecía rápidamente de la vista. El Sunmi no tiene suficiente potencia para iluminar la zona, así que la iluminaré yo. Franky, sin su entusiasmo habitual, se quitó las gafas de sol. Usopp notó la disminución de energía en todos. Actuaban como si les hubieran arrancado el alma del cuerpo y ahora la estuvieran buscando. En cierto modo, la afirmación era cierta, pero no podía permitir que las cosas siguieran así. Oh. Tienes luces en los ojos. Usopp, con toda la emoción que pudo reunir, se agarró a Chopper y comenzó a imaginar lo genial que sería tener luces en los ojos. Franky. El cyborg apartó un poco su camisa hawaiana, luces de pezón. ¿De dónde demonios sacas eso? Le dio una bofetada al hombre en el costado, enfurecido porque sus sueños habían sido pisoteados. Franky solo soltó una risita mientras las luces les mostraban un mundo al que no estaban acostumbrados. Antes, cerca de la superficie, había muchas criaturas grandes que podían matarlos, pero estaban dispersas y podían moverse o algún otro animal submarino se convertiría en su depredador o su presa. Y aquí, estaban rodeados de criaturas cuyo final ni siquiera podían ver. No podían calcular su tamaño, pero el hecho de no poder ver el resto de la criatura solo aumentaba el horror que les provocaba a los cobardes sombrero de paja. Robin, sin perder el ritmo pero aún un poco más lenta de lo habitual, sacó unos cuadernos y comenzó a dibujar rápidamente, usando sus poderes para catalogar todas las cosas lindas e interesantes antes de que tuvieran que huir aterrorizados. Franky. Sácanos de aquí. Maldita sea, algo nos está atrapando.
Sobre la nave, algo había descendido y sus tentáculos rodearon a Toussaint Sunmi, e incluso uno de ellos entró en la burbuja. Era mucho más translúcido que el pulpo gigante, pero se movía con más lentitud e incluso resultaba atractivo para el joven médico de la nave. Tal vez, quiera ser mi amigo. Extendió una pezuña, como para sacudir su tentáculo. Al percatarse de que una de sus amigas más queridas estaba a punto de morir de una muerte horrible, Robin interpuso sus brazos para impedir que la pezuña del doctor tocara el tentáculo, y de hecho usó su habilidad para alejar a la medusa del barco. No toques eso. Es venenoso, Chopper. Gritó aterrorizado, retrocediendo ante el tentáculo que ahora desaparecía. Robin sentía como si le estuvieran friendo los nervios y se le entumecieron los brazos, pero solo podía imaginarse esa sensación si Chopper la hubiera tocado mientras sus cuadernos de bocetos caían a la cubierta. Ella consideró que era un trato justo. Pétalos morados cayeron de sus brazos para expulsar el veneno, pero era un veneno particularmente potente. Pasaría algún tiempo antes de que pudiera volver a usar sus brazos. Parece que la medusa se ha soltado, de acuerdo, todos. Prepárense. La medusa no quería que se fueran, pero Frankie no le dio opción y usó Coup de Burst para alejarlos. Estuvieron a punto de lograrlo, pero un pez gigante intentó comerse a la medusa, alejándola aún más de los sombreros de paja. Todos observaron con interés y temor cómo los peces que intentaron comerse las medusas se volteaban boca arriba y morían. ¡Qué miedo!, murmuraron Chopper y Usopp, abrazándose para consolarse mutuamente. Incluso mientras eran atacados, las otras criaturas no parecían percatarse de su presencia. Flotaban sin rumbo fijo en la luz que emanaba de los pezones de Frankie y del Toussaint Sunmi. ¿Por qué no nos ven?, preguntó Usopp, mirando a un pez de aspecto particularmente aterrador. Probablemente viven en esta oscuridad eterna. Sus ojos probablemente se han degenerado por falta de uso. Brook intervino, mientras tomaba un sorbo de té. Es así. Usopp empezó a hacer muecas al pez. ¿Por qué puedo ver aunque no tenga ojos? Antes de que Usopp pudiera decirle que eso no era lo que había dicho, el pez al que antes le había estado haciendo muecas se abalanzó repentinamente sobre ellos. Suponiendo que lo contrario podría ser cierto, puede que existan criaturas con ojos altamente evolucionados, añadió Robin con tono servicial mientras Frankie realizaba una maniobra de emergencia para evitar ser devorado, y Usopp caía de espaldas, con los ojos muy abiertos por el miedo. La respuesta. Brook siguió hablando como si Usopp aún estuviera escuchando, es un secreto. Dadum. Rasgueó un poco su guitarra. ¿De qué estás hablando ahí?, preguntó Frankie, algo preocupado por el esqueleto. No había hablado mucho, y menos aún cuando Luffy desapareció. No te preocupes. Estoy bastante acostumbrado a la soledad. A veces me preocupas, Brook. Quería seguir hablando con el músico, pero Chopper parecía a punto de morir. El sudor le brillaba en el pelaje y casi se desplomó en la cubierta. Oye, Chopper. ¿Qué pasa? El calor, jadeó, no lo llevo bien, calor. Ahora que lo mencionas, creía que se suponía que hacía frío. Usopp notó el repentino aumento de temperatura y, confundido, miró por encima de la barandilla hacia el mar y vio que las luces se reflejaban en grandes columnas negras de humo que se elevaban desde el fondo. ¿No es esto el océano? ¿Por qué hay humo abajo? Oh, no. Nami entró en pánico al darse cuenta de lo que podía ser esto es una región volcánica submarina. Intentó asomarse por la borda del barco, pero solo pudo ver las columnas de las que salía humo. Intentemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Ordenó. Deberían esperar que Luffy y los demás no volaran a un lugar como ese. ¿Qué es eso que viene hacia nosotros? Criaturas con forma de tubo y dientes comenzaron a nadar rápidamente hacia el Toussaint Sunmi, rechinando los dientes en anticipación a una nueva comida. Tuvieron que usar Coup de Burst demasiadas veces. Muchas más criaturas de las profundidades marinas intentaron atacarlos, y finalmente llegaron a su límite. Luffy, Zoro y Sanji habían desaparecido. No tenían forma de escapar y estaban atrapados casi en el fondo del océano, sin esperanza de continuar. Lo siento, a todos. Chopper estaba desplomado, con lágrimas corriendo por su rostro, no puedo seguir en un lugar como este, hace demasiado calor y da miedo, espera. Hay una luz más adelante. Usopp, intentando animar al abatido reno, ¿crees que es la isla Gyojin? Eso es imposible, pensó Nami mientras se acercaban a la luz.
Todavía no hemos descendido otros 300 metros, los acontecimientos estaban afectando a Nami. Normalmente, habría estado más alerta, pero el estrés por la pérdida de sus amigos y el miedo la estaban superando. Robin habría caído en la trampa si hubiera estado en plenas facultades, pero el veneno y el estrés también la debilitaron considerablemente. Su demonio ni siquiera pudo atraparla debido a la enorme cantidad de energía que requería para mantenerse con vida. Frankie dirigió el barco hacia la luz. Quizás le sería útil. Fue precavido, pero estaba demasiado oscuro para ver algo, incluso con su ayuda. Pensó que podrían usar la luz para ayudarlos a encontrar a Luffy y a los demás. Lamentablemente, ninguno de ellos esperaba la trampa. Los demás sombrero de paja presentían que algo andaba mal, pero al final no tuvieron fuerzas para resistir la tentación de dirigirse hacia la luz. La oscuridad los había agotado mentalmente. Al llegar a la luz, una gigantesca y enorme boca llena de dientes se abría paso para devorar el barco entero desde abajo, pues la luz era como la linterna de un pez pescador. ¡No! Nami casi gritó de terror mientras los gritos asustados de los demás transmitían la misma angustia que ella sentía. Nos engañaron. El depredador cargó hacia adelante, con la boca ya cerrada, pero el timonel y el carpintero naval lograron hacer una última maniobra de gallina para evitar que los colmillos y la boca se cerraran alrededor del barco. La tripulación estaba desesperada mientras se enfrentaba al gigantesco pez pescador. No les quedaba combustible, ni esperanza, y ahora iban a ser devorados. Tú ahí, un rostro gigante de hombre se asomó a través de la oscuridad. Ahora habían perdido la cordura. Oye, Tsurume. El pulpo gigante se detuvo mientras su nuevo amo pronunciaba su nuevo nombre. Luffy, ¿qué demonios? Tenemos que salir de aquí y encontrar a Nami Swan y Robin-chan. Podrían estar en peligro. El cocinero sacudió furioso al hombre de goma, aunque su burbuja ya se estaba reduciendo a niveles imposibles. No tenían tiempo suficiente para detenerse. Algo no cuadra. Miró hacia la oscuridad, aunque pudieron ver un pequeño resplandor de luz. ¿Crees que? Zoro planteó la pregunta innecesaria. Esos parásitos eran tan alborotadores que habían destruido sus propias burbujas y se habían amontonado en la suya. Claro que no le importaba ayudar a Luffy, aunque el hombre debería aprender a calmarse, pero el cocinero se había colado a la fuerza. No ayudó el hecho de que hubiera arrastrado a Luffy a su burbuja mientras éste estaba aterrorizado y en la oscuridad. Su mayor temor era quedar atrapado a miles de metros bajo la superficie, en una burbuja que se encogía rápidamente, junto a un amigo que era un monstruo y que, además, era conocido por comer humanos. Si pudiera recurrir a los recuerdos del pasado de su capitán, recordaría que en situaciones como esta solía comer carne humana. Jamás volvería a cometer una estupidez como no tener una cuerda de seguridad para regresar al barco. Sin que el espadachín lo supiera, el cocinero también pensaba lo mismo. Oye, Tsurume. Tsurume lo miró esperando una orden. Ve allí lo más rápido que puedas. ¿Crees que son los demás, Luffy? Siento que algo me está pidiendo ayuda. Luffy. Ayúdanos. Gritaron Chopper y Usopp a todo pulmón. Había aparecido un nuevo pirata llamado Vanderdecken, de quien Brook había dicho que había sido un pirata famoso en su época. Eso sí que convertiría a ese pequeño y destartalado barco que flotaba a la deriva en el mar sin una burbuja protectora en un auténtico barco fantasma. El hombre corpulento, a quien Usopp había identificado como un Umibozu, recibió órdenes del misterioso Vanderdecken, quien resultaría ser un antiguo pirata, de atacar el Tousand Sunny para robarles. El hombre corpulento estaba a punto de asestar un puñetazo tremendo al barco, pero fue sorprendido por alguien que los sombrero de paja no esperaban. El gran pulpo que los había atacado en la cascada submarina ahora los protegía. Comenzó a golpear el cráneo del hombre grande contra el sedimento. El mar tenía algo de sangre corriendo a través de él, pero afortunadamente ninguna otra criatura marina, aparte del pez pescador, estaba cerca. Oye, Tsurume. Una voz muy familiar y agradable gritó desde arriba del pulpo. Ya basta. Tsurume se detuvo de inmediato y miró con temor y expectación una extraña cosa que flotaba sobre él. Buen trabajo. Esas dos palabras hicieron que el pulpo se frotara la cabeza como si le avergonzara recibir un pequeño elogio. La tripulación de los sombrero de paja tuvo que contener los gritos de alegría al oír la voz, pero no sabían de dónde venía. Aquello extraño que flotaba sobre el pulpo era muy asimétrico. Acto seguido, pareció dirigirse rápidamente hacia la nave, como si tuviera prisa, y entró en la burbuja de la nave.
Luffy, Zoro y Sanji se dejaron caer sobre la cubierta. Dos de ellos parecían muy aliviados y el otro reía emocionado. Luffy. Chopper se abalanzó sobre su capitán, 2 chorros de lágrimas lo siguieron cómicamente por el aire. Me alegra tanto que hayas vuelto. Estábamos tan preocupados. Sí. Lo siento, pero pasaron algunas cosas en el camino. Les sonrió a todos, sin parecer que hubiera estado perdido bajo el mar durante mucho tiempo. Gracias a Dios que hemos vuelto. Los otros 2 tenían peor aspecto que ellos. Tenían ojeras y la respiración agitada. Oigan, ¿qué pasó? Se ven terribles, murmuró Zoro, con aspecto de no haber dormido en años. Nami-Swan, Robin-chan, no te preocupes más. Estoy aquí. Intentó levantar el pulgar, pero le faltó fuerza. Miró a Nami, que había perdido su abrigo, y solo tenía una leve hemorragia nasal. Usopp se quedó sin palabras. Claro, él se veía fatal por todo ese estrés, pero ellos parecían devastados. ¿Qué pasó? Su pregunta fue recibida con 2 pares de ojos furiosos y traumatizados. ¿Qué crees que pasó? No vamos a contar lo que pasó. Ojalá pudiéramos borrar ese recuerdo para siempre. Los 2 respondieron al unísono, sorprendiendo aún más a la tripulación. Luffy. El capitán se volvió hacia Robin. ¿Qué pasó? La burbuja de Sanji y la mía reventó, así que nos subimos a la de Zoro. Aunque no me di cuenta de que había reventado hasta que empecé a ahogarme. Me salvaron. Ojalá pudieras controlarte más, Luffy. Zoro suspiró profundamente antes de mirar a su presa. ¿Quiénes son estos idiotas? Luffy. ¿Podrías contarme más sobre eso más tarde? Preguntó la historiadora, con curiosidad evidente en su dulce voz. Sí. Claro. Toda la zona tembló, distrayendo a los sombrero de paja de su reencuentro. Podían oír cómo la tierra retumbaba bajo sus pies y el calor comenzó a aumentar. Nami jadeó de miedo, llamando la atención de la tripulación. El barco de Vanderdecken también pareció detener su ataque al percatarse de lo mismo que Nami. Los volcanes están empezando a entrar en erupción. Espero que lo hayan disfrutado. Avísenme si cometí algún error. Como dije ayer, empezaré a trabajar en el próximo capítulo de Ya no estoy solo. No sé si continuaré con alguna de mis otras series, pero quién sabe. 41. Reunión con el comité de bienvenida siguiente. Hola a todos. Espero que lo disfruten. Ahora, lo primero es lo primero. Lo siento. Este capítulo es simplemente, lo siento mucho. No tengo motivación para escribir este capítulo, y la verdad es que nunca la tendré. Lo arreglaré más tarde, lo prometo. Después de revisar algunos de mis capítulos antiguos, me di cuenta de que necesito corregirlos urgentemente. Así que en eso me centraré un tiempo, por lo que habrá un retraso en los capítulos nuevos mientras corrijo los anteriores. Si te gustan mis otras historias, probablemente no te afecte tanto. Publicaré nuevos capítulos de Ya no estoy solo, ya que me gusta muchísimo ahora mismo. Lo considero un respiro de la trama principal de One Piece y me permite hacer lo que quiera, dentro de lo razonable. Por supuesto, sigue siendo un fanficción de One Piece, así que usaré personajes de la serie. No sé si crearé personajes originales o no, ya que nunca los describo físicamente en mis historias, algo que quizás deba corregir. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda, Toei y a quien sea, más que lo posea. Luffy. Dile a ese pulpo que empiece a correr. No hay necesidad. Tsurume, comprendiendo instintivamente el significado de las erupciones, ya estaba utilizando todos sus tentáculos para impulsarse a sí mismo y alto usando Sunmi lo más rápido posible, alejándolos de los volcanes. «Qué feo», murmuró Robin, observando la desesperación en sus ojos. «No lo insultes. Estas cosas son así de peligrosas». «No fue un insulto», murmuró Robin, mirando por encima de la barandilla para ver el comienzo de la explosión. «Es hora de evacuar hacia la parte delantera del barco». Usopp y Chopper comenzaron a correr, aunque Nami sabía que no serviría de mucho. Sí. Quiero ver esta erupción! Exclamación de cierre, gritó con alegría, de pie junto a Sanji mientras babeaba sobre las fotos de Nami y Robin que Chopper le había dado antes para reprimir su perversión. El barco enemigo también intentaba huir, utilizando al hombre corpulento y al pez pescador para evacuar la nave. Los dos apenas podían igualar la velocidad de Tsurume.
Con los dos barcos, la vida marina de las profundidades que había intentado devorar al Toussaint Sunmi también huía, aunque estaban demasiado aterrorizados como para siquiera pensar en atacar a los sombrero de paja. Cuando los volcanes finalmente entraron en erupción, el magma hirvió el agua del mar y densas nubes de ceniza se extendieron por ella. La enorme diferencia de temperatura generó violentas corrientes que arrastraron a la mayoría de las criaturas marinas, junto con los piratas rivales. La erupción también envió ondas expansivas a través del mar, sacudiendo el Toussaint Sunmi y obligando a Robin a usar su poder para mantener a todos en la cubierta. Hace calor. Hace demasiado calor. Los sombrero de paja sintieron punzadas de compasión al oír a su médico gritar de miedo y dolor. Puede que fuera pequeño, pero el calor era insoportable sin pelaje, y había sido el más afectado por los efectos del volcán. Eso no importaría muy pronto, ya que morirían horriblemente quemados, estrellados o por cualquier otro peligro a esa profundidad del océano. Mira. Allí. Nami vio lo que podría haber sido su salida de este río. Todos miraron y vieron un pozo de oscuridad, mucho más grande que aquel en el que habían encontrado a Surume. Se extendía tanto que el otro extremo ni siquiera se divisaba. Ahí dentro. Estás loco. Está muy oscuro. Es mejor que morir quemado, ¿verdad? Muy bien, Surume. Gritó Luffy, salta al agujero. El pulpo gigante sintió miedo al mirar el abismo, pero entre el agujero y las ardientes olas de agua que se dirigían hacia él para hervirlo, Surume eligió el agujero. Otra erupción sacudió el océano y fue tan grande que pudieron ver cómo se formaban grietas en la pared del cráter. Cuidado, todos. Hay rocas. Sobre ellos se alzaba una cascada de rocas que se dirigía hacia ellos para aplastar a los sombrero de paja. Luffy. Agárrate a mí. Los voy a hacer pedazos. Zoro puso un pie en la barandilla, preparándose para saltar. Sí. Claro que sí. Luffy se aferró a su otro pie, pero antes de que pudieran poner en marcha su ingenioso plan, los brazos de Robin surgieron a su alrededor para sujetarlos. Oye, ¿qué estás? No podéis salir. Gritó, sorprendiendo a los dos. Estamos a casi 10.000 pies bajo la superficie. La presión del agua os aplastará. Entonces, ¿qué demonios se supone que debemos hacer? Estrella verde. Sargazo. Una pequeña semilla salió disparada de la nave y se clavó en la pared. En cuestión de segundos, brotaron enredaderas de la semilla, deteniendo el derrumbe de las rocas. ¡Guau! Eso fue genial, Usopp. Luffy, al ver a Usopp disparar a la semilla, se entusiasmó mientras el francotirador se limpiaba la nariz avergonzado. ¡Muaaya! No fue nada. Pero no durará mucho. Tal como había prometido, las enredaderas ya estaban perdiendo fuerza sobre las rocas, pero eso le dio a Surume tiempo suficiente para apartarlas de la pared, permitiendo que las rocas cayeran inofensivamente tras ellas. Los sombrero de paja vitorearon. Habían sobrevivido a las erupciones gracias a su nueva amiga, Surume, a quien felicitaron. Surume, sorprendentemente humilde para ser un pulpo, comprendió que lo estaban elogiando, pero debido a esos elogios, había ignorado una de las rocas que aún caían hacia ellos. La enorme roca se estrelló contra la cabeza de Surume, dejándola inconsciente y provocando accidentalmente que el Toussaint Sunmi se hundiera en el abismo mientras los sombrero de paja gritaban de terror. Gimió Sanji, recuperando la consciencia después de que su nave hubiera experimentado una turbulencia masiva en la oscuridad. Nami-Swan, Robin-chan, ¿estás bien? Gracias por preocuparte por nosotros, Sanji, murmuró Usopp secamente junto al cocinero. Todos los demás ya estaban despiertos, siendo el cocinero el último. Ah. Es tan brillante que me arden los ojos, pero no tengo ojos. Yo. El esqueleto se rió mientras tocaba la guitarra. Parecía estar de mucho mejor humor desde que sus amigos desaparecidos habían regresado, incluso se esforzó en contar su chiste. Como siempre, el único que se rió fue Luffy. ¿Así que esa es la isla Gyojin? Continuó el esqueleto tras notar la reacción del público a su broma. Lo que parecía ser una ciudad a lo lejos estaba iluminada por una luz brillante, cuyo origen se desconocía. Oye, Sanji, ¿crees que las sirenas usan bragas? No lo sé, pero me encantaría averiguarlo. Excitados, los dos comenzaron a bailar antes de que la sangre brotara de la nariz de Sanji. A este paso, podríamos perder a Sanji aquí, comentó Franky mientras Chopper entraba en pánico. ¿Llegar a la isla Fishman con vida y librarme a este cocinero de mierda? Para mí, eso sí que es una victoria. Muy bien, Surume.
gritó Luffy a su amigo, ignorando la pelea que había comenzado a sus espaldas, a la isla Gyojin. Tsurume, tras recuperar la consciencia, esperó la orden. Los envolvió con sus tentáculos y comenzó a arrastrarlos hacia la ciudad, pero se detuvo. ¿Está bien?, preguntó Robin al hombre de goma, al notar que temblaba de miedo. Oye, Tsurume. ¿Por qué te detuviste? Sin dar ninguna explicación, el pulpo soltó el barco y comenzó a nadar alejándose. Vaya, si no son los piratas del sombrero de paja. Levantaron la vista y vieron un grupo de grandes animales marinos, y montados en ellos iban hombres pez. ¡Guau! Miren los peces, exclamó Luffy, observando a los animales marinos montados por los tritones. Casualidad o no, todos parecían estar emparentados con muchos animales terrestres, como osos, leones e incluso un rinoceronte. ¿Peces? Esos parecen más bestias que peces, murmuró Usopp entre dientes, sabiendo que debatir sobre ese tema en particular sería inútil. ¿Quién iba a pensar que tendríamos la oportunidad de hablar con los piratas que derrotaron al grupo de Arlong? Continuó el líder de los hombres pez. Nami se estremeció al oír el nombre y observó a los hombres pez con más atención. Algunas de ellas lucían el infame símbolo de los piratas de Arlong, una marca que esperaba no volver a ver jamás. Arlong debía de ser un hombre conocido para tener influencia allí, a pesar de que la había atormentado en las Islas Konomi durante la mayor parte de su vida. Aunque asesinaste a Arlong, por lo que he oído, ayudaste a uno de los piratas de Arlong, Hachi. También te enfrentaste a los Tenryubito e incluso capturaste a 2 de ellos. Acciones como esas nos recuerdan a Fisher Tiger, así que te daremos una oportunidad. ¿Te unirás a nosotros, los nuevos piratas Gyojin, o te negarás? Nami, sabiendo que no tenía mucho tiempo, corrió hacia Franky para decirles que tenían que usar Code Burst para escapar antes de que Luffy hiciera algo que provocara su muerte. Si te niegas, te hundiremos aquí y ahora. ¿Cuál es tu respuesta? Franky. Ella captó su atención. Rápido, llena el tanque. ¿Acabas de amenazar a mis amigos? Palideciendo, pudo oír la rabia hirviendo en la voz de su capitán. El hombre pez se rió con algunos de sus amigos. ¿Y qué si lo hacemos? Puedes someterte a nosotros o morir aquí. ¿Qué decides, sombrero de paja? Luffy, por favor, no. ¿Por qué debería escucharte? La voz de Luffy sonó distorsionada, poniendo nerviosos a todos los sombrero de paja y sorprendiendo a los tritones. Creo que elegiré la opción 3. Aquella en la que ustedes encontrarán su fin a menos que huyan. Ninguno fue lo suficientemente rápido como para ver que Luffy ya estaba lanzando un puñetazo. A esas profundidades del océano, la presión era demasiado para los humanos y lo destruiría. Su brazo salió disparado de la burbuja, estrellándose contra el líder y haciendo que su mascota, la bestia marina, se estremeciera de la impresión. Luffy. Gritaron los sombrero de paja aterrorizados. Su imprudencia solía ser excesiva, pero esto superaba la locura para ellos. ¿Su brazo podría ser inútil? Su brazo se extendió hacia atrás con un chasquido, y parecía estar bien. ¿Qué pasa? Preguntó, extrañado de que sus amigos lo miraran como si hubieran presenciado su muerte. Tu brazo. Chopper, tal vez si actuamos lo suficientemente rápido podamos salvarlo. Gritó Usopp, corriendo hacia su capitán y recogiendo su brazo. Tenía buen aspecto y todo seguía pareciendo normal. ¿Qué? ¿Estás bien? Pero, ¿por qué no está aplastado? ¿Aplastado? Luffy se rió, no puedo ser aplastado. Soy de goma. Los nuevos piratas Gyojin estaban aterrorizados porque el hombre de goma había logrado dejar fuera de combate a Amon, su líder, de un solo golpe. El hombre pez estaba inconsciente, pero si no lo ayudaban, moriría. ¿Van a causar más problemas o nos van a dejar en paz? Gritando, la piel de Luffy se volvió blanca como la tiza y sus ojos se convirtieron en agujeros oscuros. Decidieron retirarse por el momento. El hombre ni siquiera parecía un ser humano normal. Sí. Bueno, eso lo soluciona. Luffy señaló la isla Gyojin, vamos, todos. Venga. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de carne tienen allí. Espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber qué te pareció. Empezaré a intentar mejorar los capítulos de una perspectiva diferente después de publicar el siguiente capítulo de Ya no estoy solo. Ahora, toca esperar 4 meses para posponer esta ardua tarea de ordenar mi desorden. Además, esta historia ya tiene un año. Fanfarria feliz cumpleaños, una perspectiva diferente. Gracias a todos los que la han leído.
Aunque no les haya entretenido tanto como esperaba, significa mucho para mí que le den una oportunidad. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.